La temática a tratar es el análisis y evaluación de riesgos ambientales. Nuestro grupo está conformado por María Cusme, Daniela Guillén, Rodi Reyes, Isabel Vera, quienes habla Emilio Torres. El análisis y evaluación de riesgos ambientales es actualmente una herramienta fundamental que permite evaluar la importancia de una determinada medida, calculando cuantitativamente los impactos generados por una obra o actividad. Asimismo, la información que este análisis proporciona permite la toma de decisiones sustentadas de carácter ambiental. El análisis y evaluación de riesgo ambiental es el uso de los datos y observaciones científicas para definir los efectos para la salud o los ecosistemas causados por la exposición de materiales o situaciones peligrosas. La información que proporciona la evaluación de un riesgo puede apoyar en las decisiones de control ambiental. Es decir, que con la información que se consigue a través de las evaluaciones de riesgos, se puede tomar decisiones razonables a través de los resultados obtenidos y así de esta manera asegurar que éstas sean de beneficio para el ambiente. Los riesgos ambientales están presentes y es trabajo de todos responder ante todas las situaciones que se pueden presentar tomando medidas oportunas y adecuadas para evitar el deterioro del entorno. El daño que ocasiona al medio ambiente es sin duda un tema fundamental de todos los tiempos. A partir de esa problemática surge lo que es la necesidad de identificar de qué forma puede verse vulnerada. Por ello, resulta vital conocer los diferentes riesgos que existen y que podrían presentar una amenaza al entorno. Riesgo ambiental. Pues bien, el riesgo ambiental está definido como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte directa o indirectamente al ambiente y a su biodiversidad en un lugar y tiempo determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico. Análisis de riesgos ambientales. El análisis de riesgos ambientales es un documento que contiene el análisis de las acciones enfocadas a emprender una nueva actividad económica, los riesgos que implica para los diferentes ecosistemas, la salud o el ambiente y las acciones destinadas a lo que es mitigar, reducir o evitar los efectos negativos de dichos riesgos. Identificación de peligros ambientales. Para la identificación de peligros que puedan generar riesgos, es posible utilizar herramientas que faciliten esta tarea. En la selección de los métodos más apropiados para la identificación, se deben tener en cuenta las características del ámbito, como la superficie, tipos de fuentes contaminantes, sustancias y agentes manejados, cantidades almacenadas y la vulnerabilidad del entorno. Evaluación del riesgo ambiental. La evaluación del riesgo ambiental es el proceso mediante el cual se determina si existe una amenaza potencial que comprometa la calidad del agua, del aire o del suelo, además del peligro a la salud humana como consecuencia a la exposición de productos tóxicos presentes en el sitio, incluyendo aquellos que son producto de actividades industriales o que provienen de cualquier otra fuente de contaminación. Se define una magnitud o rango para el riesgo. La Asociación Española de Normalización, EINOR, indica que la evaluación del riesgo es el proceso mediante el cual la organización emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo y por lo tanto de su aceptabilidad. Implica la toma de decisiones al respecto en función de factores como criterios legales, estrategias de compañía, disponibilidad o madurez de la tecnología necesaria para reducir el riesgo, aspectos económicos y financieros, componentes políticos, culturales y éticos. Importancia del análisis y evaluación de riesgos ambientales. La evaluación de riesgos es una herramienta útil que puede apoyar decisiones de control ambiental, evaluar y jerarquizar la importancia ambiental de una medida,
así como estimar cuantitativamente los daños a la salud humana o a los ecosistemas derivados de la exposición de contaminantes ambientales. Normas de análisis y evaluación de riesgos ambientales. Todas las empresas quedan obligadas y son responsables de ver con anticipación los posibles daños medioambientales que el ejercicio de su actividad económica pueda producir, la probabilidad de que ocurra, el alcance del mismo y las posibles medidas a tomarse en caso de que existan daños ambientales. Una herramienta metodológica para llevar adelante una efectiva gestión de riesgos ambientales es la norma UNE 150.008, Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental, que describe un método para analizar y evaluar el riesgo ambiental y establecer una eficaz gestión del mismo. Es aplicable a organizaciones, actividades y emplazamientos de cualquier naturaleza y sector productivo. Norma ISO 14001-2015. Es necesario aclarar que esta norma establece la identificación de todos los riesgos, pero no obliga a hacer una evaluación. La dirección de la organización puede tratar de forma eficaz los riesgos y las oportunidades mediante la integración de la gestión ambiental en sus procesos de negocio. Riesgos ambientales en las empresas. Los peligros medioambientales de una organización están relacionados tanto con las actividades, procesos, sustancias utilizadas como con las características del entorno. En consecuencia, se deben analizar las posibles fuentes de peligro, los elementos del entorno susceptible de ser afectados, los elementos del entorno que puedan entrañar peligro en la instalación. Además, habrá que elaborar un listado de sucesos iniciadores de accidente, así como las medidas de prevención-mitigación para cada suceso iniciador. El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud indica que las fuentes de riesgos presentes en una empresa están asociadas a los peligros relacionados con materias primas, subproductos de proceso y productos finales, los peligros relacionados con el almacenamiento, peligros relacionados con los procesos de producción o con la prestación de servicios, peligros relacionados con los residuos, vertidos y emisiones, los peligros relacionados con la gestión de la empresa, peligros relacionados con los productos o servicios objeto de la actividad de la empresa y los peligros de otras instalaciones o infraestructuras. Clasificación de los riesgos. Existen dos tipos de riesgos, lo que son los riesgos endógenos y los riesgos exógenos. Los riesgos endógenos, esto cuando provienen de la actividad o proyecto hacia el ambiente. Aquí tenemos lo que son los derrames, el incendio, también están las fallas operativas, fallas de sistemas, explosiones. Esto cuando provienen de la empresa o del proyecto hacia el ambiente. Por ejemplo, esto se da cuando en los derrames existe un mal manejo de lo que son los residuos peligrosos. Entonces, según la normativa, estos se almacenan en recipientes adecuados. A veces hay empresas que no lo almacenan en estos recipientes y existe lo que es el riesgo de derrame. O por ejemplo los incendios. No se le da mantenimiento a los sistemas eléctricos, entonces puede que exista un sistema eléctrico con alguna falla que pueda ocasionar un riesgo de incendio. Entonces hay que evaluar todos estos riesgos. Y los riesgos exógenos, esto es cuando provienen del ambiente hacia lo que es la obra o la actividad. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los riesgos atmosféricos, que son los incendios, que son lo que es la inundación. Esto se da principalmente en la zona de Manaví, que es la inundación. Por ejemplo, tenemos los geológicos, que son los terremotos. Podemos tener también lo que son los biológicos, que son las plagas, que es del ambiente hacia la empresa, la obra o la actividad. Ya, por ejemplo, aquí en el Ecuador, en los estudios de impacto ambiental, se hace lo que es el análisis de riesgo en todas las obras o proyectos que se vayan a implementar, lo que es de suma importancia porque esto puede causar alguna afectación al ambiente. Y aquí podemos ver un mapa de la parroquia Calceta. Este es un mapa de riesgo de inundación. Entonces, en la parte blanca es donde está expuesto un riesgo de inundación. Entonces, al momento de nosotros implementar nuestra empresa, tenemos que tener en cuenta esta parte, que si lo implementamos en este lugar, puede estar expuesto a este riesgo.
Ya existen lo que son diferentes metodologías para evaluar lo que es los riesgos. Por ejemplo, aquí le voy a explicar uno. Riesgo, se utiliza la siguiente fórmula. Riesgo igual a amenaza por la vulnerabilidad. Por ejemplo, los criterios de evaluación de la amenaza tenemos desde frecuente, que se le da una puntuación de 5, hasta improbable, que se le da una puntuación de 1. Lo que es frecuente cuando sucede una vez cada año, y lo que es improbable cuando puede suceder una vez cada 50 años. Y a los criterios de vulnerabilidad tenemos que es desde insignificante hasta catastrófico. Por ejemplo, aquí se da un puntaje de 1, genera consecuencia de baja intensidad. Por ejemplo, aquí puede ser de manera inmediata o son reversibles. Mientras lo que son los catastróficos son irreversibles y se le da un puntaje de 4. Y al momento de utilizar la fórmula de riesgo, que se multiplica la amenaza por la vulnerabilidad, se saca lo que es el rango de riesgo. Entonces, por ejemplo, si va de 1 a 4 es aceptable, y si va de 10 a 20 ya es crítico. Y aquí le voy a explicar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un riesgo de incendio, que esto puede afectar a lo que es al personal, también puede afectar a la fauna, flora. Y tenemos lo que es las etapas del proyecto, que el incendio se puede dar tanto en construcción, operación y cierre. Entonces la calificación de amenaza, por ejemplo, tenemos un puntaje de 4, que es probable, y tenemos lo que es la vulnerabilidad, que es de 3. Aquí se multiplica, como mencioné anteriormente en la fórmula de riesgo, 4 por 3 sería 12. Entonces, según un rango de escala, el 12 se encuentra en un riesgo crítico. Ya, entonces, al momento ya hace el análisis y la evaluación de estos riesgos, y hay que tomar lo que son estrategias para poder prevenir o controlar estos riesgos. Por ejemplo, en lo que son los residuos peligrosos, estos se deben de almacenar adecuadamente en los recipientes, como lo dice la normativa vigente en el Ecuador, de forma ambientalmente segura, en un lugar adecuado, con los recipientes, etiquetas, para poder así evitar el riesgo de derrame. Por ejemplo, implementar pisos impermeables para evitar algún derrame, también eso es importante, porque si no se implementan estos pisos, puede existir el riesgo de afectación al suelo y por ende va a haber afectación a las fuentes hídricas. Ya también se debe controlar que los sistemas de drenaje, tanto de agua servida, agua doméstica, se encuentren separados, porque aquí puede haber una combinación de estas aguas y por ende contaminación del agua. También dar mantenimiento a los que son los sistemas eléctricos para evitar lo que son alguna falla de lo que son estos sistemas y causar lo que es un incendio. También mantenimiento de las máquinas para evitar lo que son los riesgos operativos. Y también, por ejemplo, los trabajadores, darle los equipos de protección para prevenir algún riesgo en la salud e integridad de estos trabajadores. Entonces, es de suma importancia realizar lo que son el análisis y evaluación de lo que son los riesgos, para así poder minimizar estos impactos tanto al ambiente como a las personas que trabajan en estas empresas. Estudio de caso, análisis de riesgos ambientales asociados con las actividades productivas de la empresa Línea de Fuego y Extintores LTDA. Las actividades productivas realizadas por diferentes empresas en la ciudad de Bogotá tienen un impacto por lo general negativo sobre el entorno. Por eso, muchas entidades gubernamentales, haciendo uso de sus herramientas normativas, establecen que dichas empresas deben disponer de recursos físicos, económicos y humanos para establecer programas enmarcados dentro de la seguridad y protección del medio ambiente. De esta manera, se crea la responsabilidad ambiental empresarial necesaria para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. La empresa Línea de Fuego y Extintores LTDA, ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, en el barrio Bachué, y legalmente constituida desde el año 2007, cuenta en sus instalaciones con espacios certificados para el mantenimiento, recarga y ensamble de extintores a base de polvo químico seco y dióxido de carbono. Comprometida con la gestión ambiental empresarial, busca adoptar medidas destinadas a disminuir significativamente los procesos que pueden afectar al medio ambiente. En la actualidad,
estableciendo como primera medida el análisis de riesgos ambientales asociados a las actividades productivas. El análisis de riesgo puede definirse como una técnica multidisciplinaria que utiliza conceptos desarrollados en varias áreas del conocimiento en las que se incluyen la ingeniería, la higiene industrial, la seguridad ocupacional y saneamiento básico, entre otras. Adicionalmente, es una herramienta útil para alcanzar un grado avanzado de gestión institucional, permitiendo de forma eficaz y eficiente lograr los objetivos misionales relacionados con el medio ambiente, establecidos en el caso particular por la empresa Línea de Fuego y Extintores LTA. En tal sentido, el siguiente proyecto desarrolló un proceso metodológico particular para la determinación de riesgos ambientales asociados con las actividades productivas de la empresa. El marco de referencia. Marco geográfico. La empresa Línea de Fuego y Extintores LTA se encuentra ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, en el barrio Bachué, y fue legalmente constituida en el año 2007, cuyo gerente es el señor Julio Enrique Jiménez Pérez. En el presente año trabajan en sus instalaciones el señor gerente, 2 operaciones y 2 asesoras ambientales. Clasificándose como una microempresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá, los niveles de producción varían constantemente a lo largo del año, siendo totalmente dependientes a los contratos que sean adquiridos por la empresa. En la actualidad, hace uso efectivo de recursos naturales y adicionalmente genera una serie de impactos ambientales, los cuales serán abordados más adelante en el presente trabajo. En lo que es el nivel socioeconómico, cabe decir que los niveles máximos de producción oscilan entre los 250 y 300 extintores al mes, tanto a base de polvo químico seco y dióxido de carbono. El proceso de producción, cabe mencionar que la empresa en la actualidad hace uso efectivo de recursos. Entre ellos tenemos en las instalaciones, que es el uso de energía, uso de agua y de ventilación, mediante cabinas de extracción, equipo y maquinaria, en donde se utilizan equipos para la presurización de extintores, herramientas para el manejo de extintores, entre otros. Y en lo que es el material de consumo tenemos el polvo químico seco, dióxido de carbono y nitrógeno en pipetas. Teniendo en cuenta que la empresa busca expandir su actividad, ya que en el presente año se proyecta que aumente significativamente los índices de producción, se prevé que utilizará mucho más estos recursos. En el marco legal colombiano en materia de manejo del riesgo ambiental a nivel empresarial se fundamenta en las siguientes normas. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, Congreso de Colombia, Ley 9, de 24 de enero de 1979, la Presidencia de la República de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAM. Dentro de este proyecto también encontramos a la metodología. La metodología, que actualmente existen diversas metodologías para la evaluación de los riesgos ambientales que pueden ser adaptadas a las diferentes actividades productivas empresariales, con el fin de realizar un trabajo enmarcado en la normativa ambiental vigente en el país. Dentro de la metodología encontramos 3 fases. La primera fase, que es el análisis de riesgos ambientales, que se enmarcó en la identificación de escenarios de riesgos ambientales mediante el levantamiento de información del entorno biofísico, determinando las diferentes zonas de la empresa, las actividades realizadas y los posibles riesgos asociados a cada una de ellas. En la segunda etapa se realizó el análisis de escenarios, en el cual se identificaron y definieron las causas y consecuencias de los probables riesgos ambientales que generan daños en los entornos ambientales. También encontramos a la fase 2, que es la evaluación de riesgos ambientales. Aquí también se identificaron riesgos que van a ser gestionados en la ejecución del proyecto, con el propósito de generar una lista de las fuentes de riesgo y de los eventos que pueden tener lugar en las diferentes actividades empresariales, mediante la recopilación de información referente, entre otras cosas, al tipo de fuentes contaminantes, sustancias y agentes manejados, cantidades almacenadas, vulnerabilidad del entorno, etc. Aquí también encontramos una subclasificación,
que es la descripción metodológica para el análisis de riesgos e impactos, en donde, con el fin de realizar una adecuada evaluación de los riesgos enmarcada dentro de la normativa ambiental vigente, se partió del análisis cualitativo de la probabilidad del riesgo ambiental y de igual forma el impacto producido por los riesgos, haciéndose uso de herramientas técnicas como las matrices de riesgo. Aquí encontramos a la tabla número 1, que es la matriz base de medición cualitativa de la probabilidad, en donde se encuentra por niveles. El nivel 1, que es la posibilidad, que es rara, de que le ocurra a las circunstancias excepcionales. En el nivel 2, que es improbable, que podría ocurrir pero no se espera. En el nivel 3, que puede ser posible, que podría ocurrir o no podría ocurrir el riesgo. En el nivel 4, que es probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Y el nivel 5, que es casi seguro que se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Aquí también encontramos a la evaluación de riesgos ambientales, pero anteriormente se debe saber la segunda tabla, que es la matriz de medición cualitativa del impacto, en donde también es por niveles, en donde el nivel 1 es insignificante, en donde no se encuentran lesiones, no hay pérdida financiera y no hay impacto ambiental significativo. En el nivel 2, que es el impacto secundario, en donde hay tratamiento de primeros auxilios, liberación en el sitio contenido inmediatamente y pérdida financiera media. En el nivel 3, que es un impacto moderado, exige tratamiento médico, liberación en un lugar contenida con asistencia externa y pérdida financiera alta. En el nivel 4, que es un impacto importante, que en donde hay lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lugares alejados contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo, pérdida financiera importante. Y en el nivel 5, que es el impacto catastrófico, que es donde existe muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo y enormes costos. Ahora sí tenemos la evaluación de riesgos ambientales, que para esta evaluación se categorizaron riesgos de la siguiente manera. En la categoría 1, que están los riesgos con nivel aceptable, los cuales se necesitan consideraciones específicas. El riesgo 2, que es riesgo tolerable, siendo aquellos a los que se le debe aplicar medidas para llevarlos a nivel de riesgos aceptables. Y el riesgo 3, o la categoría 3, que es riesgos inaceptables, aquellos que bajo ninguna circunstancia pueden ser tolerados, en donde aquí encontramos esta tabla, la tabla número 3, que es la semaforización de los riesgos ambientales, donde está la categoría 3, que es de 10, la categoría 2, que es de 6 a 9, y la categoría 1, que es de 1 a 6. Ahora encontramos la fase 3, que es la formulación de medidas de manejo de riesgos ambientales, que en esta fase se identificaron las opciones de manejo de riesgos ambientales mediante la revisión bibliográfica, testigos de caso. Adicionalmente, se generó un concepto técnico de manejo de riesgos ambientales mediante el uso de todos o algunas de las siguientes herramientas según el caso que lo amerite: prevención, mitigación, reducción o control. Resultados. Como fase 1 tenemos análisis de riesgo ambiental. Actividad 1 es la identificación de escenarios de riesgo ambiental. Aquí se permitió recopilar información de cada una de las áreas empresariales realizando una visita en cada una de ellas. Los escenarios identificados son almacén de bodega y la área de recarga de extintores. Como actividad tenemos la recepción del material del trabajo y el servicio de recarga de extintores. Como el elemento generador de este riesgo, pues tenemos el dióxido de carbono, nitrógenos, los extintores tanto vacíos como llenos y el polvo químico seco, asimismo como los presurizadores de extintores y la ventilación tanto mecánica como manual. Se tomaron estos dos escenarios pues porque estos son los que mayor incidencia de riesgo tienen. En la segunda actividad de la fase 1 tenemos el análisis de escenarios de riesgos ambientales. En esta etapa final de la fase 1 pues se identifican los riesgos con sus causas y consecuencias. Como ubicación de la zona, pues tenemos almacén de bodega y áreas de recarga de extintores, área de recarga de extintores y almacén de bodegas y área de recarga de extintores. Como se puede dar cuenta en la tipología de riesgo, pues todas estas son de carácter natural. Como evento, pues tenemos lo que es contaminación de fuentes superficiales, subterránea, contaminación por material particulado, por emisiones atmosféricas, por residuos, por sustancias químicas.
Como el elemento de riesgo, pues esto afecta el recurso hídrico, recurso aire y recurso suelo. Como causas y consecuencias, pues la disposición de guías provenientes de limpieza, pues como consecuencia tiene la contaminación del recurso hídrico. Uso de maquinaria, emisión de partículas de polvo químico seco y emisión de dióxido de carbono, pues esto trae consigo problemas respiratorios tanto a los trabajadores como a las comunidades aledañas. Lo que es material residual de polvo químico seco, dióxido de carbono, pues esto trae contaminación al recurso suelo. Como fase 2, evaluación de riesgos ambientales, identificación de riesgos ambientales. Aquí se permitió recopilar información identificando los riesgos ambientales existentes en los puestos de trabajo, teniendo en cuenta los indicadores de riesgo, elementos afectados y las fuentes de trabajo. Como se puede apreciar en la tabla, pues tenemos la zona empresarial, el almacén de bodega, área de recarga de extintores, y asimismo almacén y bodega y área de recarga de extintores. El elemento que afecta, pues el recurso hídrico, aire y suelo. Como suceso indicador, pues tenemos la contaminación subterránea, contaminación superficial, contaminación por ruido, contaminación por material particulado, y como las fuentes, pues tenemos que es el derrame de sustancias químicas, utilización de maquinarias, disposiciones de residuos, entre otros. Se realizó una matriz de evaluación de probabilidad de riesgo. Luego de haberse identificado los riesgos asociados a las principales actividades de organización, se determinó la probabilidad de ocurrencia, donde tenemos actividad, aspecto, elemento de riesgo y se le dio un valor total. Como actividad, pues tenemos la limpieza de áreas de mantenimiento, almacenamiento de materia prima y mantenimiento y recarga de extintores. Como aspecto tenemos la generación de residuos líquidos, generación de residuos sólidos y generación de residuos sólidos peligrosos. Esto afecta al recurso hídrico, al aire y al recurso suelo. Como riesgo, pues tenemos contaminación superficial, contaminación por material particulado, contaminación por emisiones atmosféricas. Se le dio un valor total de contaminación superficial y contaminación por ruidos a un total de 6, que vendría a ser moderado. Y una contaminación por residuos y contaminación por sustancias químicas, pues tiene un valor total de 10, siendo peligroso, siendo un impacto de mayor relevancia. Fase 3, formulación de medidas y manejo de riesgos ambientales. Aquí solo se determinó estas dos categorías porque son correspondientes a los aspectos enmarcados dentro de la emisión ambiental, las que mayor impacto ambiental han generado, como nos pudimos dar cuenta, que es la contaminación por residuos y la contaminación por sustancias químicas. La medida de manejo de los riesgos asociados a la dimensión ambiental se tomó en cuenta la norma ISO 14001, ya que esta define los aspectos ambientales como los elementos de las actividades producidas ya sea por un servicio o productos de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Los aspectos ambientales que se toman en cuenta son los procedimientos para el manejo de estos riesgos. Los que, como ya he dicho anteriormente, pues los que mayor incidencia tuvieron, pues la generación de residuos sólidos y la generación de residuos sólidos peligrosos. Como conclusión a este estudio de caso, pues se estableció el análisis de riesgo para la empresa Línea de Fuegos y Extintores, partiendo de la identificación de los escenarios de riesgos ambientales, evaluando las fuentes de peligro y los receptores vulnerables en cada una de las áreas empresariales. Se identificaron estos riesgos ambientales mediante la caracterización del entorno biofísico. Se estimó que los riesgos más probables fueron la contaminación por residuos, contaminación por uso de sustancias químicas. Conclusiones. Analizar y evaluar los riesgos ambientales ocasionados a la salud, al ecosistema, permite tomar decisiones sustentadas de carácter ambiental. Cabe recalcar que el análisis y evaluación es una herramienta fundamental que permite cuantificar los impactos generados por los riesgos que se dan directa e indirectamente al entorno. Es fundamental tomar en cuenta las características del ámbito, es decir, para analizar y evaluar los riesgos ambientales es importante tomar estas características como superficie, tipos de fuentes contaminantes, sustancias y agentes manejadas, cantidades almacenadas y vulnerabilidad al entorno, ya que esto facilita la identificación de los riesgos, así también como las actividades y los elementos del proceso. Sin duda alguna, los riesgos ambientales están presentes ocasionando deterioros al medio ambiente. Es decisión de cada uno analizar y evaluar estos riesgos ambientales, y más las empresas.
Como apreciación personal tenemos: actualmente las diferentes empresas a nivel nacional e internacional están presentes a diferentes riesgos ambientales que pueden provocar afectación a la salud, al ecosistema y al ambiente. Por esta razón, es importante analizar y evaluar los riesgos ambientales con el objetivo de identificar y cuantificar los impactos generados y así poder tomar las medidas correspondientes para mitigar, reducir o evitar los riesgos negativos de dichos riesgos.